los que estáis aquí y a los que nos están viendo por videoconferencia. Bueno, hoy estamos en la mitad de una semana bastante ocupada en trabajo. Ayer tuvimos empezamos el curso de oncología, del que os invito a que veáis cuando Raúl cuelgue ya los vídeos de ayer, que merece la pena escuchar los dos vídeos, uno en cuanto al funcionamiento y el manejo de algunos tipos de cánceres y la segunda charla que hubo sobre el funcionamiento del mecanismo de la medicación contra el cáncer. Merece la pena porque lo dieron, que hasta yo salí de la sala sabiendo cómo pueden manejarse hoy día cómo funcionan los medicamentos contra el cáncer. Y mañana también tenemos la conferencia, la mesa redonda sobre debates deontológicos, a la que os invito también a la que podéis asistir. Hoy, como os he comentado, tenemos en la zona central del miércoles el penúltimo día del curso de actualización en medicina que va a dar la doctora Rosa Fisac, que prácticamente yo creo que para la mayor parte de todos vosotros no precisa el que se la presente. Son muchos años los que hemos estado con ellos trabajando, tanto en primaria como en el hospital. Y yo creo, ¿cuántos miles de enfermos habrán pasado? ¿O tenéis vosotros simplemente miles de enfermos? Anticoagulados, yo creo que en total, desde que hemos comenzado, unos 17.000 enfermos en casi 40 años, lo cual quiere decir que efectivamente el contacto que habéis tenido vosotros con ella, que ha sido lo que prácticamente se ha dedicado a la búsqueda y al tratamiento y al estudio de estos enfermos, pues da lugar a que el contacto que hayáis podido con ella es importante. Sin más, y para no pasar muy breve, quiero dejar ya paso a la doctora Rosa Fisac, que va a hablar de los nuevos anticoagulantes orales en la práctica clínica y las controversias que pueden existir con ellos. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presentación y que contéis conmigo en este tema que es en este momento de candente actualidad, porque parece que ya están entrando en el mercado del tratamiento de los problemas trombóticos o prevención de ellos. Quiero hacer, más o menos, este va a ser el esquema que voy a contar, aunque no va a desarrollarse en el mismo orden, pero más o menos esto es de lo que voy a hablar, un poco de historia e introducción a lo que es la anticoagulación, qué tipos, qué farmacocinética tienen, dosis, controles, interacciones, antídotos, si es que los hay, la terapia puente en situaciones en que necesitamos retirada programada de la anticoagulación y el concepto de las unidades de tratamiento antitrombótico, aparte de las controversias que pone en el título. La anticoagulación oral con fármacos antivitamina K se viene usando desde hace mucho tiempo como manejo de la profilaxis de problemas trombóticos en fibrilación, valvulopatías y enfermedad tromboembólica. Tiene ciertas limitaciones por el tipo de viabilidad que tiene en la respuesta, por la necesidad de controles frecuentes y por las numerosas interacciones que tiene con otros fármacos y la dieta cotidiana de los pacientes. Por todo ello, hace unos años se inicia el desarrollo de nuevos fármacos que puedan obviar estos problemas y además van a tener un modo de acción distinto, van a ir seleccionados contra un determinado factor. Ya en 1922, Howell presentó la heparina, que está sintetizada del hígado del cerdo y que su uso era para tratamiento anticoagulante. En los años 30, por azar, se descubren los dicumarínicos. En la campiña británica encuentran que las vacas que comen un cierto tipo de trébol fermentado, cuando las ordeñan la leche tiene sangre. Entonces estudian ese proceso y ya en los años 50 consiguen sintetizar el fármaco que son los dicumarínicos, warfarina o sintrón o el que sea, antivitamina K, y se destina su uso ya para el tratamiento de la trombosis, la fibrilación y un cuadro que producían las heparinas, que es la trombopenia inducida por ella. La farmacocinética de todo esto es muy complicada, pero además es importante tener en cuenta la gran incidencia de procesos que van a necesitar de ello, como son el cálculo de 6,5 millones de pacientes de nuevos casos de trombosis al año
y que estudiados en la Comunidad Europea se ha publicado un estudio en el que describían que había 466.000 con trombosis venosa profunda, 296 con TEP y de ellos 370.000 morían al año relacionados con el proceso. La incidencia en la raza también varía y parece que la raza blanca oscila, o sea, son 108 pacientes por 100.000 habitantes años y en Estados Unidos sube la proporción. También importante tener en cuenta que hay otros procesos como es la fibrilación que tiene una gran prevalencia de presentación dependiendo de la edad de los pacientes. A mayor edad, más incidencia, desde un 1,2% en menores de 60 años hasta un 13,7% en mayores de 80. Y las muertes atribuibles a todos los procesos trombóticos son muy elevadas, alcanzando el mismo número que muertes asociadas de cáncer de mama, páncreas, próstata, sida y accidentes de tráfico. Con todo esto, está claro que la empresa farmacéutica decide sintetizar algo que pueda beneficiar económicamente a la empresa para cubrir todas estas necesidades. Como vengo diciendo, hasta este momento las drogas eran capaces, lo que existe hasta ahora en el mercado, son capaces de actuar sobre múltiples dianas. Pero ya en octubre del 2003 se publica por primera vez en un New England un trabajo sobre el simelagatrán, que es un anti-2 activado, o sea, una antitrombina, versus un comparativo con el uso de la warfarina en dosis ajustadas de trombosis venosa, o sea, de prevención de trombosis tanto en cirugía de rodilla como de cadera. Los resultados obtenidos son buenos. Las dosis que emplean en un principio eran de 24, llegando hasta 36 miligramos cada 12 horas, comenzando aproximadamente 20 horas después de la cirugía y o sea, los resultados que ofrece son igual eficacia que la warfarina y no más hemorragias. Pero el problema es que cuando está a punto de salir ya al mercado comercializado, en los ensayos que había empiezan a aparecer grandes toxicidades hepáticas que provocan la muerte, con lo cual se desestima su uso y se abandona esto, empezando de nuevo en la línea de investigación. Hasta ahora, como digo, usábamos antivitaminas K para prevenir el embolismo de la fibrilación no valvular. Con los nuevos anticoagulantes parece que mejora en seguridad, en efectos predecibles, sin necesidad de que exista una monitorización sistemática y no hay interacción con los alimentos ni con las drogas. En España se establece su uso en profilaxis en torno al 2009, me parece que es, y en terapia ya se aprueban prácticamente para todos en el 2011 y existe una guía de manejo española editada en el 2013 que posteriormente se ha modificado en el 2015 y se ha editado después del verano. Hay que tener en cuenta que estos fármacos tienen un enfoque distinto al que estábamos habituados con los antivitamina K y hay que tenerlos muy en cuenta y no usar todos como todos, sino que cada uno tiene su aplicación, como ocurre por cierto con las heparinas de bajo peso molecular, que cada una tiene su dosis y su indicación. Por supuesto, en el caso de que vayamos a usarlo en una fibrilación auricular debemos tener en cuenta el CHA-2/VAS, así como aspectos cardiológicos, neurológicos, geriátricos y lo que es la práctica clínica en cada paciente. Si recordamos, la cascada de la coagulación tenía una vía intrínseca y otra vía extrínseca, de modo que cada forma antigénica del factor se activa a su forma activa y va desencadenando una activación sucesiva de los siguientes antígenos a su forma activa. Igual ocurre por la vía extrínseca, que se va a estimular por el factor tisular ante una rotura de lo que sea, del vaso, del tejido o lo que sea, y de ese modo se van a unir los dos en la vía común. De modo que llegamos a activar al 10 activado y él al 2 activado, que es la trombina, y junto con la fibrina, junto con el fibrinógeno van a formar la fibrina y de ahí la estabilidad del coágulo. En este punto, pues podemos ver que las antivitaminas K son, como su nombre indica, los que actúan frente a los factores vitamina K dependientes, que son el factor 7, el factor 10, el factor 2 y el factor 9. Por otro lado, los nuevos, que tienen acción directa sobre distintos factores, van a ser los directos contra el factor 10 activado y los directos contra el factor 2 activado. Hay otros fármacos en el mercado, como son las heparinas, que las hay de alto peso molecular, que es la clásica, la heparina sódica, la que se usa por vía intravenosa, que tiene una
una inhibición 1 a 1, o sea, una molécula de 10 frente a una molécula de 2, y las de bajo peso que oscilan su inhibición dependiendo de la síntesis que tengan y el peso molecular, alcanzando una proporción de 8 a 1, o sea, 8 contra el 10 frente a 1 contra el 2, como es en el caso de la bemiparina, el IBOR. Esto permite que el riesgo hemorrágico sea menor frente a un mayor riesgo trombótico. Esto es, por tanto, los anticoagulantes que ahora tenemos a nuestro alcance. Pero, ¿cuál es la anticoagulación ideal? ¿Qué necesitamos que tenga un anticoagulante para considerarlo la anticoagulación ideal? Pues debe tener una amplia ventana de acción y de seguridad, con una respuesta predecible a la dosis que empleamos, que no tengamos que realizar controles, que la dosis sea fija para la mayoría de los pacientes, con una gran biodisponibilidad ideal, que tenga 2 vías de administración, intravenosa y oral, que inhiba factores de coagulación, tanto absorbidos como libres, y el que nosotros queramos, atacar a los puntos deseados de la cascada de la coagulación, que viene a ser lo mismo, y también importante que disponga de antídoto. Además debe tener un bajo índice de hemorragias y una mínima interacción entre alimentos, fármacos y los citocromos que vehiculan muchos de los productos y los alimentos en nuestro torrente sanguíneo. Además debe tener una baja unión por las proteínas plasmáticas, costar poco y tener ausencia de efectos adversos. Hasta el momento hay múltiples estudios que no merece la pena detallarlos porque todos al final ofrecen las mismas conclusiones, son tan eficaces y producen menos o igual hemorragias que los antivitamina K. Pero más o menos pues empiezan a estudiar en el 2009 con aplicaciones clínicas, tanto el apisaban como el dabigatran, el rivaroxaban y el edoxaban. Pues con todos estos ensayos es por lo que se aprueban en el uso clínico, pero todos ellos tienen un cierto grado de limitación, ya que la población escogida en estos ensayos es muy limitada y no representativa de la población normal, porque digamos entre comillas son pacientes sanos que solo tienen una patología que es la fibrilación y no hay comorbilidades que puedan condicionar pérdida de efectividad o aumentar los riesgos que tienen. Este perfil de seguridad de los fármacos que decimos que es el ideal, ha de cumplir además que no produzca hepatotoxicidad, que no tenga eventos cardiovasculares indeseables, que no produzca problemas digestivos, que tenga un antídoto, que no interfiera la insuficiencia renal, hepática o fármacos en su metabolismo. Vamos a analizar un poco los que existen ahora mismo en el mercado y que, como decimos, son selectivos contra un determinado factor. El primero en aparecer es el dabigatran estesilato, que es un inhibidor específico de la trombina, teniendo una acción específica, porque es un profármaco que se hidroliza en el estómago por el ácido del estómago y se transforma en el fármaco activo, que es el dabigatran. Va a ser un potente inhibidor directo y competitivo de la trombina de un modo reversible, y va a inhibir la trombina libre, la unida a fibrina y también la que se une a las plaquetas, con lo cual va a interferir en la agregación plaquetaria producida por ella. Está aprobado, pues y todos al final están aprobados para la profilaxis de rodilla y cadera y para la fibrilación auricular no valvular, desde el 2011, y todos van a estar aprobados en distintos momentos del año, pero desde el 2011. El fármaco comercializado se llama Pradaxa. Son cápsulas que tienen pesos a dosis de 75 miligramos, 110 y 150. La forma de 75 miligramos no está comercializada en Europa, solo está en Estados Unidos. Sus dosis van a ser, pues, en cirugía, una dosis primero de 110 miligramos y luego se continuará con 220 cada 24 horas en la cirugía de rodilla y cadera, en la profilaxis, y siempre que se haya asegurado que la hemostasia está correcta. La terapia será secuencial cada 24 horas. Para el caso de una fibrilación serían 150 miligramos cada 12 horas. Pero hay poblaciones especiales que requieren un manejo distinto que el clásico, que aunque decíamos que lo ideal es que para todos sea igual, luego siempre hay excepciones. Esa población especial va a ser la insuficiencia renal grave, en que este fármaco está contraindicado, y si existe una insuficiencia moderada o en ancianos que siempre el aclaramiento de creatinina está disminuido, la dosis se debe reducir. En lugar de cada 12 horas, en la fibrilación estoy hablando, tendría que pasar a ser cada 24. Es muy importante conocer cómo está la función hepática,
porque en insuficiencias hepáticas no está recomendado, por lo que necesitamos, cuando se empieza con los tratamientos, conocer cómo están las transaminasas. No está recomendado en menores de 18 años porque no hay ningún estudio en que esta población haya entrado en los ensayos, por eso no se sabe qué va a pasar y no se recomienda, y también hay que tener cuidado con los pesos extremos, sobre todo bajo peso. Las interacciones, pues obviamente los anticoagulantes, otros anticoagulantes que no sea el dabigatran, que es con el que ahora mismo estoy hablando, pues están contraindicados, y los antiagregantes plaquetales hay que tener cuidado con ellos porque interfieren. Van a estar relacionadas con su metabolismo a través del citocromo P450, y muy importante que los AINES producen un aumento de la vida media, con lo cual tiene que requiere una estrecha vigilancia de los pacientes. Por otro lado, los inhibidores de la glicoproteína B van a alargar la vida media, con lo cual habrá que disminuir la dosis del fármaco, y los inductores lo que hacen es lo contrario, con lo cual habría que aumentar la dosis. Importante, ya que decimos, y eso dice la propaganda, que no interfieren con nada, sí que hay cosas que nos lo interfieren, y que además usamos cotidianamente. En determinadas situaciones estos pacientes pueden recibir este tipo de fármacos de un modo rutinario. También muy importante en cuanto a las interacciones, que los pesos extremos deben hacer que manejemos con más cuidado a los pacientes, y en el caso del dabigatran el pH gástrico es muy importante porque necesitamos que esté ácido para que el fármaco se hidrolice, se transforme en la forma activa y así absorberlo. En cuanto al rivaroxaban, que es un anti-10 activado, tiene un mecanismo de acción también directo, altamente selectivo sobre el factor 10 activado, que va a interrumpir la vía intrínseca y la vía extrínseca de la cascada de la coagulación, inhibiendo la formación de trombina, pero no la trombina que tenemos, y por tanto inhibe la formación de trombos. Con todo esto, como nos deja que exista la trombina que teníamos, no va a tener efectos sobre las plaquetas, y eso va a disminuir el riesgo hemorrágico que teníamos potenciado con el dabigatran, que sí que interfería a la actividad plaquetal. Las indicaciones aprobadas son las mismas, y el fármaco se llama Xarelto, con comprimidos de 10 miligramos, 15 y 20 miligramos. Este fármaco se debe tomar con alimento. Se puede tomar sin ello, pero no interfieren los alimentos y aconsejan que se tome con ello. En cuanto al metabolismo, no se va a transformar en metabolitos activos, sino que se absorben en el estómago y no se interfiere por los alimentos, eliminándose por vía fecal un 28% y por vía renal un 66%. Muy importante este dato porque esto va a ser trascendente a la hora del ajuste y manejo. Y se sabe que un tercio de la dosis se va a eliminar de forma inactiva, inalterada, en orina a través de sustratos de la glicoproteína P y BCRP. Las dosis recomendadas, pues para la profilaxis en rodilla y cadera son 10 miligramos cada 24 horas durante un periodo de 14 o 35 días, y para la fibrilación 20 miligramos al día. También hay poblaciones especiales, como ocurre con el otro, dependiendo de la función renal, por debajo de 15 mililitros no se recomienda, y en estas otras situaciones precaución porque aumentamos el riesgo hemorrágico. En las insuficiencias renales leves, moderadas o en ancianos no es necesario, estoy hablando para el rivaroxaban, ajustar la dosis. En la insuficiencia hepática moderada también vamos a tener un mayor riesgo de hemorragia, y cuando está asociado a coagulopatías está contraindicado. Como siempre, en menores de 18 años no está recomendado, y cuidado con el peso. Las interacciones, pues igual que en el otro, anticoagulantes, antiagregantes, y también tener en cuenta que los inhibidores potentes del CYP3A4 y la glicoproteína P van a aumentar la hemorragia, sobre todo los azólicos, o sea, los azoles, perdón, los antifúngicos, y los inhibidores moderados lo que van a producir es un aumento del área bajo la curva, pero no tienen gran relevancia clínica. Esto sería el eritro y la claritromicina, pero hay que tenerlo en cuenta también porque a veces puede que influyan. Y por último, los inductores del CYP3A4, como rifampicina, fenitoína, carbamazepina, que disminuyen el área bajo la curva en un 50%, con lo cual el paciente puede estar infradosificado. O sea que eso de que para todos igual y todo lo mismo no está tan claro.
Con el apixaban es muy similar al rivaroxaban, el efecto es el mismo, no inhibe la trombina, no afecta sobre las plaquetas, las indicaciones las mismas y el fármaco es el X en comprimidos de 2,5 y 5 miligramos. Es el único que hasta el momento está aprobado para el tromboembolismo pulmonar. Se maneja con dosis de 10 miligramos 24 horas en el TEP al principio y luego se pasan, a los 3-4 días, se pasan a 5 miligramos cada 12 horas durante un periodo aproximado de 6 meses. En fibrilación auricular, 5 miligramos cada 12 horas. También población especial, lo mismo que en todos los casos, con aclaramientos por debajo de 15 no se recomienda su uso, no precisan ajuste en situaciones intermedias, no recomendado con 18 años y este sí es el único que define que por debajo de 60 kilos se debe ajustar la dosis. Las interacciones pues, son las mismas que habíamos descrito para los anti-10. En general, estas interacciones podemos resumirlas en que los inductores de las glicoproteínas P, como es la rifampicina, carbamazepina, fenitoína, la hierba de San Juan, van a disminuir el efecto. Ojo con el tema de la hierba de San Juan, porque la gente es muy aficionada a comprar cosas en herbolarios y nunca va especificado y puede haber grandes problemas con la gente que está anticoagulada. En el caso de los inhibidores, como los azólicos, el ketoconazol, itraconazol, etc., van a producir un aumento del efecto y esto no está estudiado todavía en el edoxaban, ya que digo que no está todavía comercializado y todavía tiene algún estudio pendiente por finalizar antes de su comercialización. En el caso del dabigatran no se debe asociar con ciclosporina, tacrolimus o dodrenarona, que puede aumentar hasta en un 100% el efecto del fármaco. En el caso del rivaroxaban y el apixaban no se deben usar con retrovirales. El dabigatran hay que reducirlo también con asociación con verapamilo y amiodarona, sobre todo al principio de iniciar los tratamientos. No pasa nada porque se usen omeprazol o ranitidina, el que sea. Asociado con antitrombóticos se sabe que va a aumentar el riesgo hemorrágico y por tanto no se deben asociar. Con AINES y antiagregantes si es necesario asociarlo porque el paciente tenga una cardiopatía isquémica al tiempo, debe hacerse una vigilancia extrema. Esa vigilancia es para evitar lo que se conoce como hemorragias mayores, que realmente es el coco de todo tratamiento anticoagulante. Consideramos que, todos los estudios lo que establecen es que con los nuevos anticoagulantes las hemorragias mortales son mucho más bajas. Hay varios estudios, pero el más llamativo, que se publica en el 2015, es sobre una población total de 100.324 pacientes en un periodo de seguimiento entre 1 y 2,8 años, valorando la hemorragia mayor, considerando como tal, según no es instituto, es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, se considera hemorragia mayor intracraneal, intraespinal, ocular, retroperitoneal, intraarticular, cuando la caída de la hemoglobina es de más de 2 gramos o las transfusiones más de 2 unidades en un periodo de 2 horas. Estudiando todo esto, observan que hay 3 fallecidos por cada 1.000 habitantes, cada 1.000 estudiados de esos 100.000 por hemorragia mayor, lo que supone una reducción de lo que ya conocíamos en concreto con la warfarina, porque son estudios americanos y allí usan warfarina, de una reducción de un 47% en la fibrilación y de un 64% en la trombosis de hemorragias mayores. Estos estudios concluyen que es mucho mejor, por tanto, el uso de esto porque tiene menos complicaciones fatales. Bien explicado por una teoría un tanto peculiar, pero que parece que es cierto, que en los vasos cerebrales no se afecta la actuación selectiva contra tanto el factor 2 como, contra la trombina como contra el 10, y eso impide que la hemorragia cerebral aparezca. Y en cambio con los antivitamina K sí que parece ser que actúa, pero el problema de estos estudios es el de siempre, son estudios sesgados porque la población que entra en ellos es una población escogida, que nunca va a tener ni insuficiencia hepática ni renal, cosa que en la realidad no es así. Por eso la FDA decide hacer un
un estudio retrospectivo cogiendo los ensayos con la población que está recibiendo el fármaco sin haber participado en ensayos, o sea, con población real. Y tras analizarlo concluye que un 15% de pacientes que toman dabigatran frente a un 7,1% de la warfarina mueren, con lo cual parece que no está tan claro que produzca menos hemorragias. Pero a pesar de ello no se toma la decisión de suspender su uso, sino que se mantiene, sobre todo porque no está ensayado con los anti-10, no está claro qué ocurriría aquí, y a pesar de que no haya antídotos. Con todo ello se siguen manejando estos fármacos. Pero bien, ahora los antídotos ya no es tan claro que no los hay. Sí que se ha lanzado al mercado, todavía me parece que no está, que es ahora a finales de mayo o primeros de junio cuando ya está disponible, pero ya está a nuestro alcance un antídoto para el dabigatran, que se llama idarucizumab, que es un anticuerpo, es un monoclonal que bloquea el uso, o sea, como que lo ataca directamente y bloquea su acción. Está aprobado ahora, ya digo, en el 2016, y las dosis a emplear son 5 gramos, pero que tiene curiosamente un modo de administración, se fracciona en 2 y se pone sucesivo, o sea, primero 2,5 y al cuarto de hora el otro 2,5. Es un poco absurdo porque siempre se van a poner los dos, se podría administrar junto, no sé cuál es el motivo, quizá los ensayos que hayan hecho. Y lo que está claro es que es efectivo con una corrección total a las 4 horas. También hay otro en estudio que todavía no está lanzado, que es el Adexanet alfa, que va a actuar contra los inhibidores del 10. Se administra por bolo o perfusión de 2 horas. Las dosis no están todavía establecidas, está en ensayo entre 400 y 800 miligramos. Pero con esto, que parece que son selectivos, todavía no están conformes las farmacéuticas y están intentando encontrar un genérico que nos valga para todo, tanto para los anti-2 como para los anti-10. Ya se verá si lo consiguen. En este momento, en el hospital, ante la presencia de este antídoto, se ha considerado por la Comisión de Trombosis y Hemostasia establecer un protocolo de actuación. Lo primero es corroborar que el paciente se encuentra malito y que viene sangrando y que tiene una hemorragia y que hay que tomar una decisión rápida, y se contactará con hematología para que pongamos en marcha toda la batería de pruebas y disposiciones que hay. Se realizará una analítica basal en la que hay imprescindiblemente que hacer unos test de coagulación y una función renal en ese momento. Además, es imprescindible conocer cuál es la última, la toma a qué hora lo tomó, porque dependiendo, y qué fármaco es, dependiendo de ello, los niveles de la coagulación nos pueden variar de normal a patológico. Y considerar luego cuáles son las hemorragias graves que requieran de este tratamiento. Obviamente serán las intracraneales, sistema nervioso central y un poco los criterios que he puesto antes de hemorragia mayor. Además, en caso de cirugía urgente y o de emergencia, ¿qué es la diferencia? Pues la urgente es la que si no lo hacemos aquello se nos va a ir, y la de emergencia es porque la situación, por ejemplo, un tumor cerebral o algo parecido, está comprimiendo ya partes vitales y es de emergencia que operemos al paciente. Si se puede esperar, nunca se debe usar el antídoto. ¿Cuándo sí, cuándo no y cuál puede ser la anticoagulación ideal que usemos? Bueno, pues en general no se debe anticoagular a una persona cuando no sea colaborador en el manejo del fármaco ni entienda lo que está tomando, o que no estén supervisados, porque puede no ser colaborador, tener un deterioro cognitivo, pero sí que está supervisado. En los alcohólicos es muy complicado, porque normalmente no se dejan supervisar y no son colaboradores. Con lo cual, estas situaciones hay que ser un poco cauteloso en cuanto a la indicación de los anticoagulantes. Si el paciente tiene caídas frecuentes por la inestabilidad que sea, hay que también ser cuidadosos y a lo mejor no está indicado. Obviamente en el embarazo está contraindicado. Si la hemorragia es aguda, tiene una contraindicación relativa. Se debe esperar 2 semanas hasta que podamos iniciar la anticoagulación. Si hay cirugía reciente o tiene previsto una cirugía del sistema nervioso central, pues o operar o después de la cirugía. En caso de hipertensión grave no controlada, controlarla y luego iniciarlo. En hepatopatía grave, pues también dependerá, si conseguimos una buena colaboración, se podrá anticoagular, con lo cual es contraindicación relativa. Y, por supuesto, en caso de alteraciones congénitas o actividades de la coagulación, que también habrá que valorar con cuidado
la situación. ¿Cuándo empleamos dicumarínicos? Pues hasta ahora era lo que teníamos, vamos, antivitamina K, llamémoslos dicumarínicos, que es lo que más se usa en España. Hasta ahora era lo que teníamos, con lo cual cuando hay un buen control del anticoagulante, pues parece que sí, que es lo indicado. Cuando hay riesgo de sangrado, hay determinados fármacos como el dabigatran que no está indicado darlo, con lo cual también es una buena indicación. En insuficiencia renal severa, como hemos visto en todos con insuficiencia renal hay que retirar, bajar, no usar, con lo cual también es un buen fármaco. En las moderadas, pues bueno, podemos entrar a analizar cuál podría ser el mejor. El mejor de todo, serían mejor los anti-10 que los anti-2, pero el antivitamina K también sería el válido, el de elección. Si el paciente no quiere tomar los nuevos anticoagulantes, obviamente el de elección sería el Sintrón. Y en el caso de que el paciente tenga una fibrilación con valvulopatía o en prótesis, no está aprobado en ninguna, ni en la FDA ni en la europea, este uso. O sea, está contraindicado, con lo cual en estos casos hay que seguir con el mismo tratamiento que tenemos hasta ahora. ¿Cuándo cambiamos de los antivitamina K a los nuevos anticoagulantes? Pues cuando el control del paciente sea malo, cuando esté por debajo de un 65% de acierto, digamos, en los últimos 6 meses. Siempre que excluyamos de ese control de 6 meses, se han tenido operaciones y se ha hecho ajustes por algún proceso invasivo intermedio, que esos controles pericambio no pueden entrar en este contagio total. Cuando el paciente, por las condiciones de su calidad de vida, de sus condiciones físicas o de su sitio donde vive, no puede acceder a los controles rutinarios en su centro pertinente. Cuando por algún motivo de alergia o lo que sea está contraindicado el uso de antivitamina K, y cuando, a pesar de estar bien controlado en cuanto a INR y mantener por encima del 65%, a pesar de ello tiene episodios trombóticos. También cuando hay antecedentes de hemorragia cerebral, se pone en duda de empezar con estos o cambiarlo, y si tiene un ictus isquémico con alto riesgo de hemorragia cerebral, se habla también de usar NACOS. Y por supuesto, siempre que cumplan las indicaciones que vienen en la ficha técnica. ¿Hay efectos sobre las pruebas de coagulación? Pues sí que lo hay, pero para conocer exactamente lo que ocurre necesitamos saber específicamente qué fármaco toma, qué fármaco toma y a qué hora ha tomado la medicación. Esto indicarlo siempre en el volante antes de pinchar la analítica, porque si no el resultado que obtengamos no lo vamos a poder interpretar. En el caso del dabigatran, ¿qué vamos a encontrar alterado? Pues vamos a encontrar un tiempo de protrombina moderadamente, mínimamente alterado. Un TTPA o tiempo de cefalina, que es útil para valorar cualitativamente y lo vamos a poder encontrar hasta elevado, pero por encima de 2,5 veces del control. Nos está indicando que existe un exceso de anticoagulación y que aumentamos el riesgo de sangrado. El tiempo de trombina es un test muy sensible y va a detectar cualquier presencia del fármaco, pero no nos sirve para su monitorización. Hay otro test, que es el test de generación de trombina, que va a ser dosis dependiente. Este es un test muy sofisticado que no lo tenemos al alcance en cualquier sitio. El test de heparina, que realmente es el único test que nos va a dar una determinación cuantitativa. Es sofisticado, caro y no está establecido que esté montado en servicios de urgencia, sino solo se hace en laboratorios de rutina. Con lo cual, cuando estamos en la urgencia, lo que podemos hacer es un tiempo de trombina y un tiempo de cefalina, que nos van a dar medidas cualitativas y el riesgo de sangrado pericirugía, que es cuando nos interesa realmente hacer estos test. El tiempo de trombina diluido y el de generación de trombina, como digo, son muy caros y normalmente no están en los laboratorios de urgencia. Para el rivaroxaban encontramos que hay un tiempo de cefalina alargado, dosis dependiente, un tiempo de protrombina alargado con una relación también lineal, dosis-respuesta según el grado de inhibición que tenga sobre el 10. El INR no sirve para nada. No es un test que nos sirva para monitorizar esto, solo sirve para monitorizar a las personas que están tomando Sintrón o warfarina. Es lo único, realmente no es un test, no es un test coagulométrico, es un cálculo matemático para intentar unificar todas las tromboplastinas existentes en el mundo. No sirve para nada, solo para el Sintrón.
Es importante que si queremos saber esto, lo que hay que medir es el tiempo de protrombina, no el INR. Y lo ideal para todos los anti-10 es establecer una curva adecuada con un calibrador específico de cada uno de los productos para poder medir el anti-10. El apixaban, pues lo mismo que acabo de contar, no es necesario volver a insistir porque el comportamiento va a ser similar al del rivaroxaban. Y el edoxaban, pues exactamente lo mismo. Importante también saber que sí que se afectan otros factores de la coagulación. En general, todos los nuevos van a afectar a lo que llamamos marcadores de hipercoagulabilidad, como puede ser la antitrombina, proteína C, S, resistencia a la proteína C activada, pruebas para anticoagulante lúpico. Todo esto está alterado, con lo cual no se puede pedir un estudio de hipercoagulabilidad cuando una persona está anticoagulada. Ni con el Sintrón, que necesitamos 3-4 semanas de no tomar el fármaco para que no nos interfiera, ni con esto que aproximadamente se calcula en una semana el tiempo que tiene que estar de limpieza de fármaco, de lavado del fármaco para poderlo determinar. Y saber que si estando con dabigatran pedimos un fibrinógeno va a estar bajo en relación con ello, y estando con rivaroxaban, si se determina un factor 8, va a estar también bajo. Es importante saber estos datos porque la interpretación luego de los resultados es muy importante. ¿Cuándo debemos monitorizarlo? Pues debemos monitorizar a los pacientes que están con estos fármacos cuando queramos conocer si está tomando o no la medicación. Si hay que tomar una decisión en caso de complicaciones hemorrágicas o trombóticas. Planificar una intervención con seguridad. Valorar los efectos adversos. También las interacciones farmacológicas. Si hay sospecha de sobredosificación o falta de adherencia, y en general lo que sí que está claro es que no se necesita monitorización. Son casos muy excepcionales cuando se aconseja hacerlo. Si llegamos a realizar la monitorización, ¿cuándo? Pues ¿qué tenemos que tener en cuenta en ese cuándo? Pues que es imprescindible saber a la hora que ha tomado el medicamento y cuál ha sido. Conocer cómo está la función renal, sobre todo en el caso del dabigatran. En el caso del apixaban es menos importante, pero también hay que conocerlo. Lo ideal es que cuando hagamos el control, esta monitorización, sea 2 o 3 horas después de la toma para conocer el pico. Y si queremos saber cómo está al final, o sea, lo que es el momento valle del fármaco, deberá ser justo antes de la siguiente toma. Pero siempre, en todos los casos, debemos conocer la creatinina en cada caso, así como el aclaramiento en ese momento. Sabemos que al principio de iniciar el tratamiento, en los primeros días, hay variaciones en los niveles del fármaco y sobre todo tras enfermedades gastrointestinales y cirugía, con lo cual no vale darlo y controlarlo, sino que hay que esperar. Se calcula que como mínimo una semana. Es importante que si cuando lo controlamos, por lo que sea, hemos decidido hacer un control y lo estamos haciendo a las 2-3 horas y nos dicen que no, que está normal, nos está indicando que no ha tomado el fármaco. Si por el contrario estamos en la fase valle y está muy elevado, nos indica que tiene un gran riesgo hemorrágico. Resumiendo todo esto, pues se recomienda, o sea, no se recomienda el control rutinario, pero un poco hay un acuerdo tácito entre los hematólogos y los clínicos de otras especialidades que en ocasiones, en estas guías que he comentado antes que se han editado, que puede ser correcto hacer un seguimiento que podría ser al mes de comenzarlo, a los 3 meses y luego cada 6 o 12 meses. Siempre, paralelamente, valorar la creatinina y al menos una vez al año valorar la función hepática. Obviamente, en cada uno de esos controles que hagamos es interesante el nivel pico y también a veces el nivel valle. ¿Qué posibles efectos hay y cómo lo vamos a poder observar en la monitorización? Pues hasta ahora se desconoce qué va a ocurrir a largo plazo con estos inhibidores selectivos del 10 y del 2, puesto que no hay experiencia, ni qué va a ocurrir sobre la regulación de la inflamación ni la renovación celular. Para poder ver esto y en un futuro poder dar alguna información mayor que nos la va a dar la experiencia, se aconseja que se hagan algún tipo de controles. Lo que se establece, según distintas guías y distintos países, es que en el primer mes se haga un control valorando hepatotoxicidad, dispepsias, intolerancia al fármaco, fallos
de la adherencia, como puede ocurrir con el Dabigatran, que es muy frecuente porque cae como un tiro en el estómago, les sienta muy mal, se encuentran muy incómodos, y también cuando haya dosificaciones incorrectas y valorar las interacciones. Aparte del primer mes, como he dicho antes, revisarlo a los 3, a los 6 o a los 12 meses, y según la edad podríamos aumentar esa frecuencia, y también según la comorbilidad y las complicaciones que vayamos encontrando. Es importante que al iniciar el tratamiento o en las visitas sucesivas se vuelva a explicar y valorar si realmente comprende el riesgo-beneficio de la anticoagulación, y que siempre nos diga qué medicamentos concomitantes está recibiendo. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal, por supuesto que hay que hacer una monitorización. En el caso de los antivitamina K no es necesario, pero en el caso del Dabigatran, y cuando el aclaramiento se va alterando, vamos encontrando que se sobreelevan las concentraciones del fármaco. Sabemos que cuando hay insuficiencia renal aumenta la eliminación final en 24 horas frente a las 14 que ocurren en individuos normales. Con el caso del Rivaroxaban, también dependiendo de los aclaramientos, vamos a tener ese aumento del producto, y el Apixaban es más bajo, que como comentaba antes es el que menos se afecta, y además siempre, aparte de la insuficiencia renal, hay que tener en cuenta el peso y la edad del paciente. En definitiva, en esta tabla podemos encontrar un poco qué es lo que hay que hacer. Si los aclaramientos son estos, y tenemos estos 3 fármacos que son los que ahora mismo se manejan en España, pues vemos que con aclaramientos por encima de 50 no hay que modificar dosis. Entre 30 y 40 solo modificamos el Dabigatran. Por debajo de 30 no se puede dar Dabigatran, y los otros sí que los manejamos a menos dosis, y sobre todo si además hay problemas de peso y mayor edad. Y por supuesto, por debajo de 15 mililitros no se debe dar ninguno. En cuanto a las hemorragias, la monitorización, ¿cómo ha de ser? Unas veces son clínicas y otras son analíticas las monitorizaciones, como veis. Pero hay que tener en cuenta que si la hemorragia es leve, únicamente con suspender el fármaco y hacer una compresión o tratamiento con antifibrinolíticos tópicos puede ser suficiente. Suspender el fármaco, pues un día, o sea, no es necesario mucho más. Si la hemorragia es moderada, conviene contactar con el hematólogo para que nos ayude un poco en el seguimiento, obviamente suspender el fármaco y controlar hemodinámicamente. Si hace menos de 2 horas que tomó el fármaco, en caso concreto del Dabigatran, debemos hacer un lavado gástrico con carbono activado. Si se permite, porque sea una herida, una raja o una cosa que esté a flor, que lo podamos actuar, podemos hacer tratamiento quirúrgico o una endoscopia si es una hemorragia digestiva, y si hay un compromiso ya hemodinámico, usaremos complejo protrombínico, factor 7 recombinante o complejo protrombínico activado. Esto no está claro, pero hasta ahora, que no había antídotos, no teníamos otra cosa que hacer, y lo que hay que tener muy, muy claro es que tiene gran efecto trombótico, con lo cual, ojo con el uso indiscriminado de esto. En cuanto a las hemorragias graves, pues lo mismo que las moderadas, pero también puede ayudarnos a veces la diálisis, en el caso del Dabigatran, también con carbono activado. Como he dicho antes, hay un antídoto que nos va a permitir obviar todo esto en el caso del Dabigatran, pero no con los anti-10. ¿Qué dosis emplearíamos? Pues el complejo protrombínico, 50 unidades en el caso del Rivaroxaban, el complejo protrombínico activado, 25 a 100 unidades en el caso del Dabigatran. Como digo y he dicho aquí, muy peligroso porque tiene riesgo trombótico, y en el uso del factor 7 lo dejamos siempre para el final. Lo dejamos siempre para el final porque en caso de vida o muerte, porque realmente no está tan claro que funcione y no sabemos cuál es el mecanismo de acción del factor 7. Lo que sí que está claro es que cuando se inicia su tratamiento, que es cuando aparecen los inhibidores en los hemofílicos, conseguíamos arreglar la coagulación, y basándonos en que arregla la coagulación se usa, aunque el fundamento teórico del uso aquí no está tan claro. Pero también, ojo, porque tiene riesgo trombótico. En caso de cirugías, pues se debe monitorizar en todos los pacientes que tengan un elevado riesgo hemorrágico. Y, como siempre, insisto, soy pesada en ello, pero es que es muy importante, no aparece nunca en las peticiones analíticas, y es algo que debe estar: qué toma y cuál ha sido la dosis de la última toma antes de pincharse. O
sea, no vale que yo lo pida hoy, se pinche mañana y se pinche justo antes de ponerlo o después. Es importante que en el momento de la extracción el paciente lo escriba o lo notifique. Si hay que suspenderlo por una cirugía, lo ideal es esperar 1 o 2 vidas medias. Con ello no vamos a tener problemas. Pero si no se puede esperar porque hay una hemorragia significativa y requiere una actuación inmediata quirúrgica, pues como decíamos, con el complejo protrombínico o con el antídoto. ¿Cómo lo vamos a reducir? Para la cirugía, cuando es programada, pues si el proceso es invasivo bajo o moderado, dependiendo del aclaramiento de creatinina y dependiendo del fármaco, haremos esta espera, esta suspensión de estas horas, desde 24 a 48 horas y hasta 36 horas en el caso de los anti-10. Si el proceso es de alto riesgo de sangrado, con estos aclaramientos será desde 48 a 96 horas y en el caso de los anti-10 hasta 48 horas antes. Si lo que queremos hacer es una cirugía programada con una terapia puente, pues tendremos que tener claro que si el uso va a ser con heparina, la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes la suspenderemos 5 días antes, 5 días antes tomará su última dosis, 4 días antes se iniciará heparina, el tercer día, segundo y primero antes la pondremos a dosis de alto riesgo, el día de la cirugía no se pondrá y un día después o 2, dependiendo de cómo haya sido la hemostasia postcirugía, podremos reintroducir a las dosis habituales su anticoagulante. En algún momento he hablado de las unidades de tratamiento, la ayuda de seguimiento, los controles fuera del clínico que lo indicó por parte de un servicio especializado que pudiera ser el de hematología. Es importante el crear estas unidades de tratamiento antitrombótico. Ya hasta ahora existen en muchos países, en España también, nosotros en el hospital la tenemos para seguimiento de los antivitamina K. Esto nos puede mejorar el manejo de los nuevos anticoagulantes. Además, permitirá hacer protocolos para las complicaciones hemorrágicas, para situaciones de precirugía y en urgencias. Así como muy importante el seguimiento de la adherencia del paciente, ya que de algún modo se va a sentir controlado y sí que va a tener en cuenta que nos vamos a enterar si no lo toma. O sea que no es que sea una amenaza, pero cuando vienen a su control del Sintrón están muy preocupados de si les ha olvidado un día o no, porque lo notamos. Pues con esto también podemos volver a transmitir esa necesidad de que hay que ser correctos en la toma de la medicación. Informarles de los riesgos de si sangra o qué fármacos pueden interferir, valorar la función renal cada cierto tiempo y además, como todavía no hay suficiente evidencia en el manejo de los fármacos, todo esto puede permitir que se saquen informaciones importantes y pueda permitir a un futuro mejorar todas las condiciones de seguimiento de los pacientes y mejorar y disminuir las controversias que puedan existir. Esas controversias, ¿cuáles son? Bueno, pues unas son a favor, otras son en contra y más o menos voy a ir relacionando una serie de conceptos. Por el momento hay una gran expectativa de futuro, de que esto va a ser la panacea y nos va a permitir obviar este tratamiento. Pero hasta ahora presentan ventajas importantes porque tenemos experiencia. Llevamos más de 50 años, antes suponía que en los años 50 se sintetiza, o sea, fijaros el tiempo que llevamos con ello, con lo cual sabemos perfectamente qué va a ocurrir cuando lo quitamos, cómo va a responder y qué va a pasar en esa persona, cosa que todavía con estos no lo sabemos. Posiblemente en breve estarán aprobados todos para todo, para el TEP, para todo, porque parece que su acción es muy similar, o sea, se consiguen los mismos resultados en todos, aunque se darán a dosis distintas o en momentos distintos. Pero hay un problema, que no hay unanimidad de cómo usarlos por continentes, ni tampoco en las sociedades científicas, ni qué precio poner, ni nada de nada, o sea, cada uno funciona por libre. Esto es muy importante para que haya buenos resultados al final. Y un dato muy importante, no hay estudios clínicos comparativos de los nuevos anticoagulantes, con lo cual esto puede inducir también a errores al final, de intercambiar unos fármacos por otros pensando que van a funcionar exactamente igual. ¿Se deben usar en primera línea o en segunda? Pues depende
Depende del país en que estemos, depende de quién haya hecho estudios, depende de cómo sean las cosas. Si nos vamos a Suecia, que es un país que tiene pocos habitantes, pero todos están censados, hay registros de enfermedades, de fármacos y de todos los individuos del país, pues han llegado a la conclusión de que no hay que empezar con los nuevos anticoagulantes, que los antivitamina K son buenos, porque siempre que estén en el rango van a conseguir la terapia adecuada, o sea, no trombosis y no hemorragia, y se basan en el éxito de sus unidades de manejo de anticoagulantes. Son llevadas por hematólogos en centros especializados de ello, hospitales o centros, como se llamen allí, centros de salud o como sean, y siempre por un especialista que va a tomar siempre las mismas decisiones sobre el manejo. Eso hace que sean estables y que haya mucho menos riesgos. Lo mismo ocurre en Escocia, que también hay publicaciones sobre el tema, y otros países europeos. En España lo que se aconseja es iniciar con antivitamina K y pasar a los nuevos solo en las situaciones recomendadas por la ficha técnica. Además, hay otro dato importante en cuanto a la controversia, que es el coste económico y la farmacoeconomía. Parece que se multiplica por 40 frente al tratamiento clásico de los antivitamina K. Pero aquí solo está puesto lo que cuesta el producto y hay que añadir otros gastos de controles y atención que pueden llegar hasta 700 euros al año, que ocurriría en los antivitamina K. En realidad, el que vaya a favor de los NACOS es porque, como digo, no está metido qué ocurre con tratamiento de soporte, hospitalizaciones, secuelas, reducción de calidad de vida o fallecimientos cuando hemos usado estos y por un mal control puedan tener una trombosis o una hemorragia. De todas formas, la valoración es muy difícil porque globalizarla, porque cada país funciona de un modo, inclusive cada autonomía, en España cada autonomía, cada provincia dentro de la autonomía, cada uno va a su aire porque no hay grandes cosas establecidas para todos. Llevamos muy poco tiempo de experiencia. Sí que parece que está indicado en pacientes que han sangrado con antivitamina K. Se considera que son los candidatos válidos, pero según distintos organismos solo se aprueba en la hemorragia intracraneal, y el tema es que los pacientes que tienen antecedentes de sangrado no se han incluido en los ensayos, con lo cual volvemos a lo mismo. Los ensayos que hasta ahora hay, que han permitido el lanzamiento de estos fármacos, no contemplan a toda la población. En cuanto a la cirugía y la anestesia epidural, el problema es que existe una forma muy desigual, actúan de un modo muy desigual en la hemostasia, con lo cual no podemos establecer para todos lo mismo, sino que hay que un poco personalizar, adaptar protocolos y hacer protocolos específicos. La experiencia hasta aquí no nos permite establecer protocolos claros porque, insisto, llevamos poco tiempo y quizá ante la duda lo mejor que se puede hacer en un caso de urgencia es hacer una anestesia general, no una epidural, para evitar complicaciones. ¿Cómo revertir la anticoagulación en la urgencia? Bueno, pues hasta ahora con los antivitamina K lo teníamos muy claro, dar vitamina K, y si hay un poco más de riesgo o la hemorragia es mayor, poner concentrado de factor o complejo protrombínico. En cuanto a los nuevos, está muy limitado el cómo revertirlos, porque solo tenemos el antídoto del dabigatran y en estudio el de los anti-10, pero todavía esto, el precio que tiene es tan desorbitado que solo está indicado usarlo en hemorragias severas, en la cual en un paciente que viene con una epístasis nunca lo debemos usar. Y en cuanto a cuándo llegaremos a estandarizar todo esto, pues requerimos de años. Vuelvo a repetir, con los antivitamina K llevamos más de 60 años usándolo y sabemos cuándo y en qué motivos y en qué momentos hay que usar antídoto o no. La otra controversia importante es la adherencia. La vida media del fármaco es entre 9 y 12 horas, por lo que su acción es más corta que la que estábamos acostumbrados a ver con los antivitamina K, y puede, por tanto, haber momentos en que falta la cobertura terapéutica cuando no hay una correcta adherencia al tratamiento. Eso supone que en determinadas horas puede haber
momento de sufrir una trombosis porque no están cubiertos. Si se saltan una toma, hay 12 horas del día en que no han recibido tratamiento y vuelven a estar en condiciones normales. Las unidades de tratamiento de las que antes comentaba podrían aliviar estos problemas haciendo una correcta educación y haciendo entender a los pacientes cuál es el problema de no tomarlo. En cuanto a la monitorización, la controversia, digamos, que es que en el caso de los antivitamina K van a requerir un control, cosa que no ocurre con los nuevos según las fichas técnicas de todo ello, y únicamente se recomiendan controles ocasionales. Pero últimamente se hace se unen a esto de que no es tan necesario, que en determinadas situaciones como es la edad, alteración de la función renal o hepática, sí que requieren controles, con lo cual el que no precisen ya es relativo. Y volvemos a lo mismo, se aconseja que se hagan en unidades de tratamiento antitrombótico. Estas unidades quizá lo que permitan es que al ser pacientes con pluripatología y múltiples complicaciones, quizá pequeñas hemorragias puedan ser atendidas en estas unidades con ajustes puntuales de la medicación sin tener que llegar a acudir a servicios de urgencia y poner terapias de transición o aconsejar qué es lo que hay que hacer. Pero esto no está establecido de modo general, con lo cual también de momento podamos decir que es una utopía. Y por último, quizá sea necesario, para evitar estas controversias y aclarar las situaciones, completar con más estudios. Los estudios deben hacerse en pacientes convencionales, fuera de los ensayos clínicos. Esto nos tiene que permitir de ese modo poder transmitir a nuestra realidad clínica exactamente qué ocurre en determinadas situaciones con ellos. Y una vez que obtengamos resultados, quizá muchas de las controversias, de las cosas distintas que hemos ido viendo hasta ahora, podrían eliminarse. Eso, no he sido yo. Un segundito, se ha descompartido la pantalla. En principio, los antivitamina K, repito, tenemos mucha experiencia con ellos, llevamos más de 50 años usándose y sabemos sus inconvenientes y su eficacia. Eso mismo es lo que tenemos que conseguir con los nuevos anticoagulantes para que al final reemplacen a los antiguos y evitar todas las controversias que hasta el momento hemos tenido. Y bueno, pues más o menos esas han sido las revisiones. Si queréis preguntar algo. Muchas gracias. Yo no pregunto nada, es que tengo mi alternativa. Vete. Muchas gracias. La verdad que ha sido una explicación amplia y quería preguntarte si con los enfermos que lleváis tratando ahora con los nuevos anticoagulantes, ¿qué es lo que dicen los enfermos sobre Pues ellos? mira, ¿Sí, es más cómodo, es menos cómodo? La experiencia personal, puesto que formo parte de esa, digamos, esa unidad de seguimiento de los anticoagulantes con los sintrones, hay muchos que vienen pidiendo el fármaco. Obviamente hematología no lo indica el cardiólogo o el internista o el que sea, y si les explicamos un poquito, ya no es, me han dicho, aunque sea más caro yo lo pago, sino que se plantean ya si van a tomar la decisión de cambiarlo o no. Cuando el cambio o el inicio es con el Dabigatran, muchos vienen diciendo que no lo quieren, que quieren volver al Sintrón por los problemas digestivos tan importantes que genera. Los otros son menos problemáticos. Quizá el Apixaban es el que más fácil se maneja y el que más fácil asumen y lo usan. Pero hay muy pocos. O sea, analizando la población, pues no sé si el otro día nos dijeron que había como 60 de uno y de otro. O sea, es muy poco. Lo que yo tengo reseñado. Otra cosa es lo que haya. El tema es que es importante que quede constancia en algún sitio
cuántos pacientes están tomando los nuevos anticoagulantes. Por si vienen a la urgencia, no nos lo dicen o lo que sea, tener un modo de buscarlo. Y ahora mismo el programa de manejo de la anticoagulación contempla un apartado para los nuevos anticoagulantes, o sea que todos pueden estar ahí metidos y está al alcance de todo el mundo, porque eso está en todos los centros de salud, con lo cual siempre podemos buscar a un paciente que no sabe lo que toma y que nos diga qué es lo que está tomando. Entonces, hay poca experiencia, o sea, en realidad llevamos 2 años de uso de esto y en los últimos meses es donde está empezando a usarse más. Sé que el dabigatran no lo quieren, la gente vuelve otra vez a pedirme el Sintrom, los otros hay menos problemas. La gente está dando las gracias Sí, por la... sí, por el chat. Muy interesante han dicho. Gracias. Muchas gracias. Nos has aclarado muchas cosas. Por lo menos a los que tomamos Sintrom. Yo voy a seguir con el Sintrom porque lo pusiste. Ni cambiar. 8 meses ya. Aprovechando que no por llamarte nada, Fernando, pero aprovechando, ¿la edad es un inconveniente para los nuevos o no? La edad precisamente es lo que dicen que es lo ideal, o sea, más edad, más, pero más indicado, pero a más edad se ajusta dosis, a más edad insuficiencia renal, a más edad no está indicado porque tenemos aclaramientos muy bajos, entonces es otra controversia, o sea, al final ¿en qué nos quedamos? ¿Es lo ideal? ¿Son 150 miligramos los que hay que poner de dabigatran? ¿O si en mayores de 80, 110? Y si hay insuficiencia renal, 75 como los americanos, o no lo ponemos. En realidad está diseñado para gente de más edad, por encima de 80, porque el riesgo hemorrágico de hemorragia cerebral es mucho más alto. Pero cuando lo ves en la práctica clínica no está tan claro. Y los ensayos son gente de 60 años que solo tienen fibrilación auricular. No tienen insuficiencia renal, no tienen insuficiencia hepática, no tienen comorbilidades, no tienen otros fármacos. Esos son los ensayos que se han hecho, con lo cual eso no es la realidad. Porque luego no son así los que vemos. Paso ya el micrófono. Las guías que hay de manejo, ¿dónde la podemos conseguir? La guía es de la Sociedad Española de Hematología, otra de Cardiología, estaban ahí en la... Me parece que es en la donde Sí, estaba. fumar. Esta, no, esta no es. ¿Dónde están? Esta es una que está publicada en Trombosis y Hemostasia. Esta es una guía particular para pacientes mayores. Son todas publicaciones de trombosis, realmente, o de cardiología, que es en Trombosis Reset. Esta es de cardio. Y esta es la de la Sociedad Española y la Sociedad de Trombosis, que hay, ya digo, 2 en el 13 y luego una revisión en el 15. ¿Tiene alguna que escribir? No, estamos en ello. En Castilla y León hay un grupo de trabajo de coagulación y estamos en el diseño de una guía, pues como en 3 o 4 meses posiblemente esté publicada. Me ha llamado la atención, si recuerdo bien, que en el dabigatran pusiste que necesitaba un pH gástrico ácido, y luego en las interacciones has puesto que no interaccionaba ni con el omeprazol ni con la ranitidina. Ya. El problema es que como molesta al estómago, porque lo pone rabioso y lo acidifica, digamos, aunque tenga que estar ácido, necesitas asociarlo con un antiácido, con el omeprazol o el que sea. Entonces eso va a disminuir la absorción, pero a veces hay que asociarlo, cosa que también aumenta mucho el gasto diario que estás teniendo sobre la persona, porque no solo es lo que cuesta el dabigatran, sino lo que cuesta el antipertinente que usemos. Sí se usa, disminuye un poco la absorción, pero parece que no es suficiente como para que no se absorba y permite que el paciente pueda tomar. Porque si no, a veces es que se niegan, o sea, les genera verdaderos problemas y no lo toman. ¿Hay que administrarlo un determinado número de horas separado o algo? ¿Cada 12 horas? No, me refiero
refiero en relación con Ah, el omeprazol no, líquido. ya, sí aconsejan que no se solape, que haya un plazo de 2 o 3 horas entre la toma de una cosa y la otra. Y protector de la mucosa en lugar del... No habría ácido, no habría ácido, No, protector de la mucosa. no habría ácido. No habría. Sí, protege toda y no estaría el medio, o sea, evitar la gastritis ácida, los protectores, o sea, no hablan del omeprazol, sobre todo, como darlo, no otros.